su respuesta, ahora me voy a permitir dar lectura a un extracto curricular de la doctora Josefina Robles Cisneros. Ella es egresada de la UNAM en 1975 como médico cirujano, tiene una especialidad en medicina interna que obtuvo en 1980, tiene especialidad en ultrasonido que obtuvo en el Hospital General de México en 1982, tiene especialidad en gerontología por la Universidad de Guadalajara, es académico del Centro Universitario Costa Sur en Fisiología, ha presentado más de 70 ponencias y ha impartido más de 100 cursos en educación médica continua, tiene 3 trabajos publicados, ha sido coordinadora de más de 17 cursos y ha sido instructor en 12 cursos. Fue subdirectora del Hospital Convaleciente del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue directora del Hospital General de Zona número 20 del IMSS, fue jefa del Departamento de Ultrasonido del Hospital Colonia de Ferrocarriles Nacionales y fue presidenta de la Sociedad Médica del Suroeste de Jalisco. Cedemos el uso de la voz a la doctora Josefina Robles Cisneros para que presente su trabajo de ingreso, Principios de Vida y Salud para el Adulto Mayor. Bienestar hoy, salud mañana. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, integrantes del Presidium, licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, rector del Centro Universitario Costa Sur, representante del presidente municipal, Felipe Flores Gómez, director de Educación del municipio, licenciado Eduardo Velasco Briceño, secretario general de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, doctor Nabor Denis Domínguez, presidente del capítulo Costa Sur, al cual le agradezco la invitación para pertenecer a esta sociedad, maestro Alfredo Castañeda Palomera, consocio secretario académico de este centro universitario, doctor José Francisco Cobian Figueroa, consocio, a todos los presentes, amigos, familiares y socios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Haz de tu vida una gran obra maestra, dijo Emma Godoy. Lo importante no es vivir muchos años, sino vivirlos con la mayor calidad posible. Es decir, que llegar a un envejecimiento saludable no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que la persona debe cuidarse y alimentarse bien, en resumen, mejorar su estilo de vida. Cada año, la Organización Mundial de la Salud programa diferentes actividades y dentro de las actividades educativas del 2012, el tema fue envejecimiento saludable, con el lema La buena salud añade vida a los años. Los adultos mayores de todo el mundo son festejados desde 1982 a partir de la primera Asamblea Internacional de la OMS dedicada al envejecimiento. Se estableció a partir de ese año el mes de agosto como mes de la vejez. La Organización de las Naciones Unidas en 1990 determinó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad. En México se han realizado diferentes actividades en relación con el adulto mayor a través de los años, como son el Día del Abuelo del 28 de agosto, el baile Una Canita al Aire desde 1989, el primero se realizó en el Distrito Federal, el segundo fue en el Distrito Federal y en Monterrey, posteriormente ya se ha ido realizando en diferentes estados. Premio a los centenarios desde agosto de 1997, la Reina de la Edad de Oro desde agosto de 1998,
Día del Adulto Mayor, 28 de agosto desde el 2002. Actualmente se siguen realizando el baile, ¿verdad?, el premio a los centenarios y la coronación de la reina de los clubes de adultos mayores, porque cada club organiza estos eventos. ¿Cuándo se es adulto mayor? En la era hipocrática, 460 años antes de Jesucristo, los mayores eran de 50 años o más. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define como adulto mayor a las personas mayores de 60 años en los países subdesarrollados y a las personas mayores de 65 años en los países desarrollados. La OMS también subdivide a estos adultos mayores como de tercera edad, de 60 a 74 años, de cuarta edad, de 75 a 89 años, longevos, de 90 a 99 y centenarios de más de 100 años. En 1903, Michel Elie-Mentikov, sociólogo y biólogo ruso, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, propuso a la gerontología como ciencia para el estudio del envejecimiento, ya que según él traería grandes modificaciones para el curso de este último periodo de la vida. Así, gerontología se define como la ciencia que estudia todo lo relacionado a los adultos mayores. Gerontólogo es el profesionista de cualquier licenciatura que estudia todo lo relacionado con el adulto mayor para su mejor atención. El término geriatría fue acuñado por Ignatius Nacher, pediatra norteamericano, fundador del primer servicio de geriatría en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Como que aquí es un poquito raro, ¿verdad?, que el pediatra fue el que inició con una obra, ¿verdad?, sobre geriatría, las enfermedades de los ancianos y su tratamiento, presentada en 1907 en la Academia de Ciencias de Nueva York. ¿Qué es la geriatría? Es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el adulto mayor, incluyendo sus enfermedades. Geriatra es el médico con especial de medicina interna que estudia durante 3 años, posteriormente estudia 2 años más todo lo relacionado con el anciano, incluyendo sus enfermedades y su tratamiento. En 1929 se introdujeron variaciones en los asilos y fue a finales de la década de los 30 cuando los pioneros de la medicina geriátrica comenzaron a dar los primeros pasos para el tratamiento de los ancianos en la comunidad. En 1935, Mayer y Warren inició la geriatría contemporánea con los siguientes principios. La vejez es una enfermedad. Es esencial establecer un diagnóstico exacto. Son curables muchas enfermedades en la vejez. El reposo injustificado puede ser peligroso. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que cuando una persona mayor de 80 años se queda más de 15 días en la cama, a veces ya no se vuelve a levantar. Por eso es tan importante no dejarlos, ¿verdad?, que reposen mucho. Y el primer inciso de la vejez es una enfermedad. Bueno, actualmente ya estamos viendo que eso no es cierto, ¿verdad? En 1982, durante la Asamblea Mundial del Envejecimiento que se realizó en Viena y fue auspiciada por la OMS, sirvió de foro para iniciar un programa internacional de acción encaminado a garantizar la seguridad económica y social de las personas de edad, así como oportunidades para que esas personas contribuyeran al desarrollo de sus países. En México, durante la colonia española, las órdenes religiosas fueron quienes fundaron los primeros hospicios y hospitales para la atención de los ancianos. Y a finales del siglo XIX y principios del XX, el gobierno y fundaciones privadas desarrollaron la beneficencia pública y privada para los ancianos. En los años 70 cobra importancia la gerontología en base al aumento de la esperanza de vida y así
La geriatría como especialidad médica surge en la Universidad Autónoma de México a partir de 1992, en la Universidad de Guadalajara a partir de 1995. La mayoría de los servicios de geriatría se encuentran en la Ciudad de México y el primero en provincia se inicia en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara en 1994. También hay que recordar que en la década de los 70, Emma Godoy Lobato, defensora de los derechos de los adultos mayores, y Euterio Guerrero López, quien entonces fungía como senador, fueron los precursores de la creación del Instituto Nacional de la Senectud, INSEN, y Euterio Guerrero fue director general de esta institución hasta su muerte. El 17 de enero del 2002, por decreto federal, el INSEN quedó inscrito a la Secretaría del Desarrollo Social y cambió su nombre a Instituto Nacional de Adultos en Plenitud y se denominó INAPLEN, publicándose el 25 de junio de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el INAPLEN. Se convirtió en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, denominado INAPAM, con el propósito de ayudar y orientar a las personas de la tercera edad y así como de crear conciencia hacia toda la sociedad de la importancia que tiene el atender a este grupo poblacional debido a su rápido crecimiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Qué es envejecer? Comenzamos a envejecer desde el mismo momento de nacer. Unas células mueren antes que otras, sobre todo las células superficiales del intestino. A las 4 horas de nacer ya se están intercambiando porque tienen un promedio de vida de 4 horas, ¿verdad? Entonces, unas células mueren antes que otras y la vida es un continuo nacer y morir. Es raro morir por ser viejo. De hecho, durante la vida se van acumulando agresiones externas que causan enfermedades y al final de una de ellas se muere. La OMS define el envejecimiento como el proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de vida. Esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos individuos no son iguales. Así, en 1990, la OMS definió envejecimiento activo como el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen, con actividades recreativas que pueden ser voluntarias o remuneradas, culturales, sociales, educativas o de la vida diaria en familia o en la comunidad. A continuación presento las estadísticas que se reportan sobre los adultos mayores. Actualmente hay una población mundial de 6.840.507.003 habitantes, de los cuales en la actualidad tenemos 752.4 millones de adultos mayores que representan el 11%, y para el 2025 está calculado que tendremos 1.026 millones de adultos mayores que representarán el 15%, y para el 2050 se tiene calculado que habrá 1.504.9 millones de adultos mayores que representarán el 22%. De igual manera, en México tenemos en la actualidad una población de 7.350.682 habitantes, de los cuales tenemos 10 millones de adultos mayores que representan el 8.9%.
y se calcula que para el 2025 habrá 17.5 millones, de los que representarán en ese momento 12.4%, y para el 2050 tendremos 35.7 millones que representarán el 24.3%. Como podemos ver, los adultos mayores van a ir aumentando rápidamente por el aumento en la esperanza de vida. Así, México está pasando de ser de un país de niños y jóvenes a uno de adultos y adultos mayores. En México, la esperanza de vida ha aumentado. En 1930, el promedio de vida era de 34 años. En 1950, era de 41 años. En 1970, el indicador se ubicó en 61 años. Después, en el 2000, fue de 74 años y en 2013 es de casi 75 años. Respecto al género, en 2013 la mujer se ubica en 78.2 años y el hombre en 73.7 años. Como ven, habitualmente el promedio de vida de la mujer es más alto, por eso habitualmente vemos con mayor frecuencia más viudas, ¿verdad? Pero de los mayores de 60 años en México, se calcula que el 13.2% tienen alguna discapacidad, lo que altera el envejecimiento activo y saludable, que es el ideal del aumento de la esperanza de vida. Porque si aumentamos el tiempo de vida, lo ideal es que sea una vida útil, ¿verdad?, para la misma persona. En Jalisco se reporta, según la INEGI, en 2010, una población con 17.350.682 habitantes, distribuidos de la siguiente manera: el 49% son hombres y el 51% son mujeres. Según el grupo de edad, el 29.1% tiene de 0 a 14 años, el 63.5% tiene de 15 a 64 años de edad y el 6.3% tiene más de 65 años. De acuerdo con el Consejo Estatal de la Población, la estructura del envejecimiento, se estima que la población en edades avanzadas en Jalisco pasará de 9.1% en 2012 a 17.1% en el 2030, considerándose población envejecida cuando existen 17% o más de adultos mayores en una población determinada. Es decir, que en ese año casi 2 de cada 10 jaliscienses tendrá 60 años o más. El envejecimiento está estructurado y a nivel estatal hay población en prevejez entre los 60 y 60. Muestra las estadísticas por localidad del número de adultos mayores, de acuerdo con la INEGI de 2010. Así tenemos, ¿verdad?, lo que les decía, en el municipio que es Autlán de Navarro, con 57.559 habitantes, hay 6.270 mayores de 60 años y el porcentaje es de 10.8%. Autlán de la Grana, 45.382 habitantes, con 4.602 mayores de 60 años, representa el 10.1%. El Chante, con 1.880 habitantes, tiene 336 mayores de 60 años y aquí representa el 17.8%. Entonces estamos viendo que ya el Chante es una población vieja. Y a diferencia del Mentidero, que tiene 1.406 habitantes con 79 mayores de 60 años, con un porcentaje de 5.6, lo que nos indica una población joven. El Corcovado, 1.295 con 130 adultos mayores de 60 años, que representan el 10%. Así, tenemos también que la edad media a nivel nacional y municipal es de 26 años y a nivel estatal, en la actualidad,
es de 25 años. De acuerdo a las estadísticas del Hospital General de Zona número 20 del IMSS 2012, la población adscrita es de 29.436 derechohabientes, de los cuales 4.880, que es el 17.7%, tienen 60 años o más y se encuentran distribuidos de la siguiente manera. Si, como observan, cada institución va dando diferente clasificación para denominar a los adultos mayores. Entonces, en el instituto, el encargado de las estadísticas tiene esta clasificación. Adulto viejo, de 60 a 64 años, es el 25.6%. Viejo joven, que es de 65 a 74, lo dividen en dos edades, que es de 65 a 69, el 21.7%, y de 70 a 74, 17%. El viejo, de 75 a 84, también da dos valores, de 75 a 79, que es el 13.9%, y de 80 a 84, que es el 8.6%. El viejo, muy viejo, de 85 más, que es el 12.9%. Teníamos antes 2 centenarios que eran derechohabientes, pero uno ya tiene como año y medio que se murió el último centenario de los derechohabientes del seguro. Dice, continuamos con algunos de los factores que influyen en la vejez, que pueden ser internos y externos. Los factores internos o factores genéticos son aliados si los padres o abuelos fueron longevos. Esto aumenta la posibilidad de vivir más años, pero pueden ser enemigos cuando se heredan genes de enfermedades crónico-degenerativas, como sería la diabetes, los problemas cardiovasculares o problemas de cáncer. Los factores externos o calidad de vida que involucran variables físicas, psicológicas, ambientales, sociales, culturales, etc. Todo esto pues va a modificar, ¿verdad?, la forma en que cada uno de nosotros va a ir envejeciendo. A continuación veremos algunos pilares del envejecimiento. Según la OMS, los 3 pilares del envejecimiento activo son el bienestar físico, que se relaciona al estado de salud, el mental, en relación a la participación en la sociedad de acuerdo a las necesidades, capacidades y deseos de las personas mayores, tanto individual como colectivamente, y el social, la seguridad y la protección y los cuidados a las personas que necesitan asistencia. También tenemos los pilares del envejecimiento de acuerdo a la teoría de Barry Sears, autor y padre de la teoría de la zona, con 4 pilares que determinan el proceso del envejecimiento, y aunque es imposible detener el proceso, sí es posible actuar directamente sobre estos pilares por medio de la dieta y del estilo de vida saludable. ¿Qué significa un estilo de vida saludable? Bueno, pues en primer lugar, tener una dieta equilibrada de acuerdo a nuestros requerimientos, mantener un peso saludable, tener la conducta de caminar 30 minutos diarios, que eso nos va a ayudar mucho para nuestra vida. Los 4 pilares de Barry Sears son el hiperinsulinismo o exceso de insulina, la hiperglucemia o exceso de glucosa en la sangre, el exceso de los radicales libres y el exceso de la hidrocortisona. Habitualmente, con el aumento de la edad, el sistema endocrino va disminuyendo su función, con déficit de algunas hormonas como son la testosterona, los estrógenos, la progesterona, la hormona del crecimiento, pero otras hormonas como la insulina y la hidrocortisona habitualmente aumentan. Todas las hormonas tienen en el organismo un reloj biológico denominado hipotálamo, que tiene el equilibrio neuroendocrino. A través de la retroalimentación positiva que activa todas nuestras funciones, y a través de la retroalimentación negativa que atenúa las funciones para poder mantener nuestro organismo en un equilibrio. El desequilibrio neuroendocrino manifestado por hiperinsulinemia,
que es la persistencia de niveles elevados de insulina en la sangre secundaria a dietas ricas en carbohidratos o dietas ricas en calorías que nos llevan a la resistencia de la insulina manifestada por niveles altos de insulina en la sangre, que al persistir llegan a no realizar su función de incorporar la glucosa a la célula para mantener un nivel normal de glucosa en la sangre que sería de 70 a 100 miligramos, ocasionando hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa en la sangre. Se denomina como intolerancia a la glucosa cuando se reporta glucosa sanguínea de 101 a 126 miligramos. Y cuando se reportan cifras mayores de 127, bueno, pues en ese caso ya estamos hablando de la diabetes. Las dietas altas en carbohidratos o con exceso de calorías generan aumento en la secreción de insulina y el exceso de calorías no utilizadas se almacenan como grasa, lo que indica el sobrepeso que nos puede llevar poco a poco a la obesidad, por lo que tenemos que tomar en cuenta que el máximo desarrollo de nuestro cuerpo es a los 30 años de edad. A partir de ese momento, si no nos cuidamos, empezamos a declinar. Y hay que valorar el gasto energético de acuerdo a cómo van disminuyendo las actividades en relación a la edad, considerando un promedio a partir de los 40 años. Hay que disminuir aproximadamente 100 calorías en la dieta por cada 10 años de vida. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, verdad, que estamos ingiriendo más calorías de las que necesitamos conforme vamos subiendo de peso? Entonces lo ideal es acostumbrarnos a pesarnos cada mes para que vayamos valorando nuestro peso, y es más fácil bajar medio kilo o 1 kilo que cuando volteamos después de 2 años que no nos pesamos y nos encontramos con la sorpresa que hemos subido varios kilos. Entonces sí se pone difícil, ¿verdad? Entonces los radicales libres ahora vamos a hablar sobre los radicales libres, y son necesarios, ¿verdad?, para el organismo, para protegernos de las infecciones oportunistas, para que nuestro sistema hormonal funcione adecuadamente, para que nuestro cuerpo tenga un equilibrio. Pero cuando se pierde el equilibrio y hay exceso de los radicales libres, que son moléculas de oxígeno que tienen un electrón libre no emparejado y que ocasionan problemas cuando no se utilizan, oxidando las grasas, las proteínas y el ADN, lo que acelera el envejecimiento. Entonces, un radical libre es un átomo de oxígeno con 7 electrones. Normalmente, ¿verdad?, el átomo estable tiene 8 electrones. Y se torna inestable cuando pierde un electrón. Al faltarle ese electrón, lo toma prestado de la membrana celular y produce así otro radical libre más, dando lugar a una reacción en cadena. Esta reacción en cadena se combate con la acción de los antioxidantes, los cuales neutralizan los átomos de oxígeno al regresarles el electrón faltante. Los radicales libres, cuando están en exceso, se escapan y tratan de robar el ion que necesitan de las moléculas vecinas, siendo los objetivos principales los ácidos grasos esenciales, que una vez oxidados pierden su capacidad para formar eicosenoides, que son hormonas de acción fugaz, que se secretan a nivel de todas las células del organismo y que ayudan a mantener el internet biológico. Estas grasas oxidadas, al no utilizarse, van a depositarse a las paredes vasculares, dando origen a la aterosclerosis cuando obstruyen las arterias y dando origen a la arteriosclerosis cuando vuelven rígida la pared de las arterias. Así podemos considerar que somos tan jóvenes como elásticas sean nuestras arterias. Cuando el radical libre oxida una proteína, es necesaria la presencia de la glucosa, ocasionándose la glucosilación, con mayor daño biológico. Por lo tanto, entre más hiperglicemia en sangre, más alta la glucosilación, que se mide como hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada normal se reporta de 4 a 6%, y el reporte de 6.5% o mayor indica hiperglicemia.
Si este examen de laboratorio nos indica el promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses y nos ayuda para tener un reporte más preciso de los niveles de glucosa en la sangre. Muchas veces los pacientes, cuando acuden con el médico, ¿verdad?, y son diabéticos, cuando ya se van a tomar su examen, habitualmente hacen muy bien su dieta, 3-4 días, van, se toman su muestra y luego ya llegan muy contentos con el médico, con su glucosa, ¿verdad?, en 80, 100, 120. ¿Y qué sucede? Pues que llegan con su glucosa normal, pero que llegan con una lesión en un pie, ¿verdad?, porque ya están empezando con un mal perforante plantar. Y entonces los médicos decíamos antes, bueno, ¿cómo es posible que si está tan controladito tenga ese proceso infeccioso en su pie? Bueno, pues ahora con la hemoglobina glucosilada, al oxidarse las proteínas, vamos a ver cómo estuvo los últimos 3 meses. Entonces, bueno, cuando empezó a ver aquí en el hospital de Autlán la hemoglobina glucosilada para medírselos a los pacientes, llegaban con 80 de glucosa y con hemoglobina glucosilada de 8, perdón. Entonces ahí ya nos dábamos cuenta que habían estado descompensados todo el tiempo y nada más hacían la dieta para cuando iban a hacerse su examen. Entonces, bueno, pues de esa manera, pues los pacientes se engañan solos y de todos modos sus órganos se van dañando. Entonces aquí tenemos un cuadrito donde explicamos la cantidad de hemoglobina glucosilada en la sangre. Ahí vemos lo normal de 6 a 6%, con 70 a 100 de glucosa, intolerancia a la glucosa 6.5%, vemos que tiene de 101 a 126 de glucosa, diabetes mellitus controlada con 154 miligramos de glucosa en la sangre y nos va a reportar 7%, la diabetes mellitus descontrolada 183 ya con un 8% de hemoglobina glucosilada. Y así seguimos, ¿verdad? Y algunos llegaban hasta con 12%, pero con su glucosa normal. Entonces vean las dificultades que a veces hay para tratar a los pacientes. Bueno, seguimos con los radicales libres. Dice, si el radical libre ataca al ADN mitocondrial, puede ocasionar mutaciones genéticas que cuando no se corrigen, la célula produce proteínas defectuosas. Todas las células tienen sus diferentes organelos donde van a producir las proteínas, las grasas, ¿verdad?, que necesita nuestro organismo después de que nuestros alimentos se digieren y llegan a la célula para que ésta las aproveche. Entonces, esas proteínas que va a producir van a ser defectuosas. Este deterioro oxidativo genera el envejecimiento y puede generar enfermedades crónico-degenerativas o diferentes tipos de cáncer. También estamos expuestos a elementos del medio ambiente que crean radicales libres, como es la polución industrial, el humo del tabaco, la radiación, algunos medicamentos, los aditivos químicos en los alimentos procesados y los pesticidas, solo para nombrar los más comunes. Con las comidas de bajo índice glucémico hay disminución en la producción de los radicales libres, sin cambios en la producción del ATP, y para controlar el exceso, el ATP es lo que se forma junto con el oxígeno y la glucosa para darnos la energía, ¿verdad? Y para controlar el exceso de radicales libres, los sistemas enzimáticos corporales no son suficientes cuando estos radicales libres se producen en exceso, y tenemos que disponer de antioxidantes que se derivan de la dieta, como son la vitamina E, la vitamina C, los beta-carotenos, precursores de la vitamina A, que el organismo no está capacitado para producirlas, por lo que se deduce que estamos genéticamente diseñados para comer verdura y fruta, que es donde se encuentran estas vitaminas o antioxidantes externos, que son más útiles que los que podemos tomar en capsulitas o en pastillitas. ¿Cómo protegernos de los radicales libres? Con los antioxidantes, ¿verdad? ¿Qué son los antioxidantes? Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de las moléculas y se introducen al organismo a través de la dieta. La mayoría de los antioxidantes exógenos
se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Eso explica la necesidad de incluir en nuestra alimentación frutas, legumbres, verduras y hortalizas. A continuación mostramos los 10 alimentos más ricos en antioxidantes que son reconocidos por su calidad de antioxidantes y retardadores de envejecimiento. Además son ricos en fibra, vitamina A, B, C y E, minerales como calcio, hierro y fósforo, son eficientes reductores del colesterol, fortalecedores del sistema inmunológico, del sistema cardiovascular, de la visión, bajos en calorías y sodio y de un inconfundible y exquisito sabor y textura. Los 10 ejemplos principales, bueno, tenemos el aguacate, las bayas como los arándanos, las moras, las frambuesas, las fresas, aquí tenemos las guayabitas fresas que también, el brócoli, las diferentes variedades de col, la zanahoria, los cítricos, las uvas, las cebollas, en especial las moradas, las espinacas, el tomate rojo, ¿verdad?, que les ayuda sobre todo a los señores con el litopenio, que es un antioxidante que les va a proteger la próstata, y la manera en que se puede absorber este oxidante, que se haga en salsa cocinada con un poquito de aceite de oliva. La edad no es una enfermedad, ni envejecer es lo mismo que enfermar, nos dice la Sociedad Europea de Geriatría. Ahora vamos a ver algunas de los cambios de las características fisiológicas de los adultos mayores. La vejez no es una enfermedad, pero un hecho indiscutible es que características específicas del anciano conllevan a una mayor morbilidad. Existen cambios que se producen con el paso de los años y a un ritmo muy diferente de acuerdo al estilo de vida de cada individuo. Mathieu Verdot en 2009 menciona que durante el proceso de envejecimiento tiene lugar una serie de cambios. Son cambios que se denominan cambios de tipo senil, que fisiológicamente nosotros podemos hacer exámenes a esas personas y van a salir todos sus exámenes normales. Entonces, aunque haya algunos cambios, bueno, así como se nos arruga la piel, ¿verdad?, se nos van arrugando todos los órganos sin necesidad de que estemos enfermos. Entonces tenemos la disminución del metabolismo basal, o sea, la manera en que trabaja nuestro organismo, como consecuencia de una menor masa corporal magra, que es la sarcopenia. Conforme no hacemos ejercicio, conforme envejecemos va disminuyendo la grasa, los músculos, y conforme no hacemos ejercicio todavía disminuyen más. Puedo recordarles que las células musculares habitualmente está establecido que si se regeneran es mínima su regeneración, ¿verdad? Seguimos pensando en que no se regeneran. Dice la disminución de la actividad física, el sedentarismo, o sea, no hacer nuestra caminata de 30 minutos diarios. No necesitamos ejercicios raros, ni indumentaria rara, ni nada. Solamente necesitamos unos zapatos cómodos de suela gruesa para proteger los pies, una ropa interior de algodón, y con eso es suficiente para salir a caminar sus 30 minutos. Pérdida parcial de las capacidades sensoriales, como es el olfato, el gusto, la visión, la audición y el tacto. El deterioro de la estructura dentaria, con frecuencia ausencia de piezas dentarias o prótesis inadecuadas que llevan al adulto mayor a una alimentación deficiente por una mala masticación. Al no masticar nuestros alimentos en forma adecuada, bueno, pues hacemos trabajar de más nuestro estómago, ¿verdad? Y eso va a afectar los procesos secretorios digestivos, que pueden ser secundarios a procesos inflamatorios como es la gastritis y la colitis de larga evolución. A mí me han tocado personas que me dicen: no, yo tengo colitis, pero es que yo soy así. Yo desde que me acuerdo, así soy. Y luego después la sorpresa que pues, empiezan con sangrado al obrar y luego después un cáncer de colon, ¿verdad? Entonces, cualquier problema inflamatorio, cuando ya nos avisa, es porque ya tenemos problema. Mientras el problema inflamatorio se mantiene silencioso, pues ahí está escondido y va lesionando nuestros órganos. Pero cuando ya tenemos dolor o alguna manifestación, pues ya no tiene nada de silencioso y ya estamos esperando que aparezca algo más.
Dice, el cabello se adelgaza, se pone gris o se encanece. La causa es la falta de la melanina, pigmento de la piel y del cabello, por disminución paulatina de la función del folículo piloso. La dieta rica en verduras, legumbres, aguacate y aceite de olivo, pescado, omega 3 y vitamina A ayudan con la renovación de la piel y mucosas. La vitamina E, antioxidante que protege de las manchas del envejecimiento secundarias a depósitos de lipofucsina, que es un derivado de la melatonina, de la melanina. Y la vitamina C, el antioxidante que aumenta el colágeno. El complejo B, selenio y zinc son regeneradores celulares. Los huesos se tornan frágiles y podemos llegar primero a la osteopenia y luego a la osteoporosis, y más propensos a las fracturas por déficit en los depósitos de calcio, que deben de estar saturados a los 30 años de edad, y que hace que una persona adulta o mayor se deteriore mucho las caídas, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia las caídas nos llevan a las fracturas de cadera o a las fracturas de fémur, que actualmente ya no nos dejan en cama. A las personas que se fracturan los operan y los levantan a los 2-3 días para no dejarlos en cama. Entonces, porque si no ya no se vuelven a levantar. Entonces, las caídas son muy peligrosas a esta edad por ese riesgo. Los músculos pierden fuerza, disminuyen sus fibras y las articulaciones se endurecen y se deterioran. La circulación disminuye y puede aumentar la presión arterial. Se altera la forma y la postura corporal. Se atrofian los órganos reproductores. Y también tenemos alteraciones psicológicas y psiquiátricas. La teoría psicológica del envejecimiento se caracteriza por los cambios conductuales que se relacionan con las influencias ambientales que influyen y se reflejan positiva y negativamente en los adultos mayores. El adulto mayor activo tiene una vejez más satisfactoria y más saludable, de modo de que hay que activarnos, ¿verdad? Luego dice aquí, ¿por qué? Es una lástima que el lapso entre ser demasiado joven y demasiado viejo sea tan breve, y que tengamos que decir con tristeza que temprano se nos hizo tarde. Ahora les voy a dar lectura al decálogo para saber envejecer, que tiene 10 puntos. Mi primero, cuidarás tu presentación día con día. Arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? El peinado, la ropa, todo atractivo, oliendo a limpio y a buen gusto. El buen gusto es gratuito, no cuesta nada. Que al verte se alegren tu espejo y los ojos de los demás. Segundo, no te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. Tercero, amarás el ejercicio como a ti mismo. Un rato de gimnasia, una caminata razonable, dentro o fuera de casa, por lo menos abrir la puerta, regar las rosas, contestar el teléfono, cualquier movimiento que te despegue de la cama y del sillón. Contra inercia, diligencia. Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado, la cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. No, que la gente diga un piropo cuando pases. Qué tiesecito el señor, qué altiva la señora. Quinto, no hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Acabarás por creerte más viejo y enfermo de lo que en realidad estás, y te harán el vacío. A la gente no le gusta oír historias del hospital. Cuando te pregunten ¿cómo estás?, contestarás divinamente. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas, al mal tiempo, buena gana. Sé positivo en los juicios, de buen humor en las palabras, alegre de rostro, amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años, sino un estado de ánimo. El corazón no envejece, el cuero es el que se arruga. Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. No eres un parásito ni una rama desgajada del árbol de la vida,
Bástate hasta donde sea posible y ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio. Al abrirse a los demás, dejarás de estar pensando en un yo angustiado y solitario. Solo cuando se abre la nuez, aparece la almendra. Trabajarás con tus manos y tu mente. El trabajo es terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística, haz algo, lo que sea y lo que puedas. Una ocupación artesanal, un rato de lectura, un trazo amable de televisión, la música, la bendición del trabajo es medicina para todos los males. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas, desde luego las que se anidan en el hogar, integrándote a todos los miembros de la familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con niños, jóvenes y adultos, el perfecto muestrario de la vida. Luego ensancharás tu corazón a los amigos, con tal que los amigos no sean exclusivamente unos viejos como tú. Huye del bazar de las antigüedades. No pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenando tu mundo y maldiciendo tu momento. No digas a cada palabra, las cosas andan mal. Allá en mi tiempo, positivo siempre, negativo jamás. El anciano debiera ser como la luna, un cuerpo opaco destinado a dar luz. Autor, Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa. Y para terminar decimos, los jóvenes con buen estilo de vida, ordenada y sin excesos, son el principio de una vejez saludable, y si tienen la enorme suerte de tener aún a sus viejos a su lado, cuídenlos, déjenlos hablar, porque aunque cuenten 1000 veces sus recuerdos, aunque para ustedes digan necedades y estén pasados de moda y sientan que huelen mal, aunque no puedan comer y caminen lento y ya no se acuerden de ustedes, créanlo, tener gente mayor a nuestro lado es estimulante, educativo, simplemente una bendición. Quiéranlos igual o más de como ustedes esperan que los quieran, si es que la vida los protege y los deja llegar a viejos. Muchas gracias. Solicitamos ahora al doctor Nabor Denis Domínguez ocupe esta tribuna para que dé respuesta al trabajo presentado por la doctora Josefina Robles Cisneros. Sí. Muchísimas gracias. Primero que todo, quiero agradecer varias cosas. Primero, agradecer la presencia de los directivos de nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que nos honran muy dignamente con su presencia. A los miembros del capítulo Costa Sur, mis compañeros, que me han apoyado en estos 22 años que tengo de coordinador de este capítulo, y desde luego al público en general. Y especialmente a la doctora Josefina Robles Cisneros, que me hizo el favor de invitarme a que fuera yo el que comentara su trabajo. Se dice que es muy feo llegar a viejo, pero es más feo no llegar. Voy a tratar de justificar esto que la doctora dijo de por qué llegamos a viejos. Estamos asistiendo al desarrollo de una nueva rama de la medicina cada vez que cobra más importancia. ¿Cómo no, si ya en el 2007 éramos 700 millones de adultos mayores? Ya no se dice viejos, tiene miedo de esa palabra, más se dice adultos mayores. De los 8.000
8.640 millones que es de la población mundial, representando, según nos dice la doctora en su presentación, el 11% de esa población, y nos amenaza con que para el 2025 serán el 15% y que para el 2050 serán el 22%. El incremento de los conocimientos de la medicina y de las ciencias generales nos ha llevado a comprender los mecanismos del envejecimiento y a buscar técnicas y medicamentos tanto para retardar este proceso fisiológico normal como para encontrar medicamentos que nos ayuden a este propósito. Con una expectativa de vida de 34 años en los años 30 del siglo pasado, la diabetes mellitus tipo 2 no tenía realmente la importancia epidemiológica de la actualidad, ya que solo una gran minoría llegaba a la edad de padecerla. Cuando en 1920 Bentonivez lograron aislar la insulina, apareció el tratamiento para la diabetes tipo 1. Las sulfonilureas nos permitieron hacer el tratamiento oral de la diabetes tipo 2, con lo que se aumentó la posibilidad del control de esta enfermedad y sus complicaciones para un número creciente de adultos mayores que la padecen. Ha pasado una cosa similar con las cardiopatías, la hipertensión, que se han encontrado los mecanismos de su producción, así como diferentes medicamentos que nos permitan su control, haciendo con ello el prolongar de la vida y el aumento de ancianos, adultos mayores, como suele decirse en la actualidad. El control de las enfermedades infecciosas ha sido uno de los grandes pilares de la medicina moderna. El gran descubrimiento de Alexander Fleming en 1928 de la penicilina dio inicio a la era de los antibióticos primero y luego a la de los antimicrobianos, con lo que se pudo controlar muchas enfermedades que antes de eso tenían una enorme mortalidad. El gran desarrollo de la física ha influido enormemente en el conocimiento de los virus, ya que de los 1200 diámetros que nos daba el microscopio de luz, se aumentó a los más de 23.000 diámetros que nos da el microscopio electrónico de barrido, por la modalidad del microscopio de emisión de positrones y otras más, permitiéndonos estudiar mucho mejor las enfermedades virales y reducir con mucho la mortalidad por ellas causadas con el desarrollo de vacunas y medicamentos antivirales. Con todo esto, la esperanza de vida al nacer se modificó de los 34 años de 1930 a los 75 años de 2013, según las estadísticas del INEGI que nos presenta la doctora Gómez. Pero esta supervivencia ha creado también nuevas necesidades y modalidades sociales. Por ejemplo, en el campo de los jubilados, que en 1930 nadie o casi nadie llegaba a esta edad de jubilación, ahora cada día su número aumenta, creando un serio problema en las instituciones que cada vez necesitan más recursos para cubrir el monto de estas jubilaciones, así como para garantizar la asistencia también creciente que ellos necesitan, ya que también aumenta el número de los parcial o totalmente incapacitados. Esto implica, desde luego, desde el punto de vista médico, no solo el manejo de los problemas del envejecimiento normal, con todas sus limitaciones, sino también el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas propias de esta etapa de la vida. La medicina, para
el tratamiento de todos estos problemas ha creado las especialidades de la geriatría y la gerontología. Y los gobiernos y las asociaciones civiles han dedicado recursos y formado instituciones dedicadas específicamente para el tratamiento de este grupo poblacional. El desarrollo de la cibernética el desarrollo de la cibernética, su aplicación en los campos de la investigación, nos ha permitido que podamos conocer alteraciones infinitesimales en cada una de las funciones biológicas, así como diseñar sustancias también que en cantidades infinitesimales nos permitan hacer regulación de las funciones alteradas. Es el caso de los neurotransmisores, tan solo para mencionar un solo ejemplo. Tenemos que mencionar, desde luego, el gran desarrollo de la biofísica que nos ha llevado hasta el conocimiento de la bioquímica de las mitocondrias celulares, que ya lo mencionaba la doctora Robles, y hasta el conocimiento mismo del genoma humano. El desarrollo de las comunicaciones ha sido también factor determinante para la evolución de los conocimientos, que se transmiten ahora casi instantáneamente de un lado al otro del mundo, con imágenes y sonidos, y al alcance de todos. Los grandes progresos en las técnicas quirúrgicas, la simplificación de todos los grandes progresos que se ha hecho con ahora las técnicas de mínima invasión, nos ha permitido que cada vez haya procedimientos que tengan muy poco traumatismo, que sean menos traumáticas, de tal forma que organismos con poca capacidad para tolerar grandes esfuerzos, grandes intervenciones, puedan hacerlo ahora, ya que las invasiones son mínimas, como decía. Los materiales inertes, es decir, que no provocan el fenómeno del rechazo, han evolucionado la ortopedia y la traumatología con el uso de las prótesis que a partir de la segunda mitad del siglo XX y con la influencia de la escuela suiza del profesor Willinegger, con el gran desarrollo de la cirugía ortopédica, que ha beneficiado sobre todo a los problemas de los adultos mayores, prolongándoles la vida. Baste mencionar que en la primera mitad del siglo XX, las fracturas de cuello de febre que se mencionaban, se trataban de forma utilizando un yeso pelvipérico. Ese yeso pelvipérico implicaba enyesar a la persona de aquí para abajo, con todos los pies, someterla a una inmovilidad de 2 a 3 meses, con lo cual se lograba un congestionamiento pulmonar por la deficiencia respiratoria, una cantidad muy grande de úlceras por presión, y con ello llevaba la primera a la neumonía, la segunda a la septicemia y enseguida a la muerte. Por otra parte, el control de la natalidad, perfectamente justificada según los estudios de la economía mundial, nos ha llevado a una relación que en algunas partes ya es preocupante en algunos países, dado que la población económicamente activa se ha reducido y en cambio ha aumentado mucho la de los adultos mayores y pensionados que dependen económicamente de esa población económicamente activa, como ya se mencionó también en los países. Todo esto, ustedes están sospechando que estoy tratando de justificar por qué habemos tantos viejos ahora. Pues tienen razón, eso estoy tratando de decir. Efectivamente, tal como
se mencionó en ese estudio tan completo de la doctora Robles, es la justificación de por qué habemos tantos adultos mayores ahora. Pero lo interesante también es que se han implementado nuevas ciencias, nuevas técnicas y nuevos métodos de estudiarlo para poder ayudar a este núcleo poblacional. Nuestro capítulo Costa Sur, de esta benemérita institución y su servidor en lo particular, estamos muy satisfechos de darle la bienvenida a la doctora Robles Cisneros como la primera mujer en formar parte de nuestra membresía. Conocedora de su trayectoria como interesada siempre en la superación personal y social, por lo que será, estoy seguro, de un gran apoyo para el logro social de los objetivos que esta institución nos impone. En fin, lo que acabo de exponer es solo parte de la exposición de por qué ahora más gente llegamos a viejos, adultos mayores, como se dice ahora. Pero fundamentalmente es por qué más gente joven se ha interesado por los viejos, cosa que se los agradece. La geriatría y la gerontología son el resultado de esos intereses, de gente que se afana en conocer y comprender los problemas y actitudes de los viejos, de buscar métodos para hacer esta etapa de la vida, una más, pero que contenga satisfactores que nos motiven a observar el decálogo que la doctora Robles nos acaba de exponer, que influyan en una sociedad que todavía nos haga partícipes de su desarrollo, de acuerdo a nuestra capacidad, para que al final podamos decir con el poeta chileno, confieso que he vivido, o con el bardo Nayarita, vida nada me debes, vida estamos en paz. Muchas gracias. Ruego a los señores miembros del presidio pasen al frente para continuar con nuestra sesión. Doctora Josefina Robles Cisneros, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco? Y si no, si lo hiciere, que así se le felicitara, y si no, que se le demandara. La felicito, precioso trabajo. Alfredo Castañeda Palomera, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Y si así fuere, la sociedad se lo premiará, y si no, se lo reclamará. Lo felicito. Muchas gracias por su trabajo.
concede el uso de la voz al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de esta benemérita institución, para que haga la clausura de esta solemne sesión. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias al licenciado Felipe Flores Gómez por su presencia, quien conozco hace muchísimos años, después que lo vi, me trajo unos recuerdos de cuando éramos muy jóvenes, allá en los años 70, y eso me permite abusar para pedirle que haga el conocimiento del señor presidente municipal cómo es que la sociedad está dispuesta para auxiliar en toda la materia de cultura que necesite el ayuntamiento, porque es precisamente la finalidad de la sociedad. Realmente estoy muy contento que pueda yo tener el derecho de luego venir a pedirle un montón de cosas, ¿sí? Que no se asuste, pero sí lo voy a hacer. Y agradecer al maestro Alfredo Tomás Ortega por habernos hecho la invitación a hacer esta ceremonia en este extraordinario recinto. Sabe, la sociedad tiene una muy importante interrelación con la Universidad de Guadalajara y cada vez la fortalecemos más. Sobre todo porque, no sé si ustedes lo saben, pero tenemos en proceso la firma de un convenio con el gobierno del estado para que en adelante sea la sociedad uno de los principales asesores del Ejecutivo en la materia de que nos fuera requerida. Pues muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes y muy buenas noches. Siendo las 20:40 de este día, sábado 16 de noviembre del año 2013, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias y buenas noches.